Hola chicos, buenas tardes. Temas actuales, si los hay, justamente este de afrontamiento del estrés. Lo que vamos a ver hoy justamente es de cómo nosotros nos podemos ir adaptando a estos estímulos estresantes y cuáles son las respuestas de la persona. Primero vamos a ver un poquito qué es estrés, cómo nos afecta y después directamente a nosotros como futuros profesionales de enfermería o trabajadores de la salud, cómo nos afecta el estrés, de qué manera poder manejarlo para poder seguir ayudando a las personas que más lo necesitan, que están a nuestro alcance y necesitan de nuestro cuidado. Bien, primero, ¿qué es el estrés? En el apunte que nosotros les dejamos en la plataforma, ustedes van a tener una definición de estrés. Pero es como que esa definición no está 100% acabada. ¿Por qué? Porque el estrés en realidad en sí mismo solo no tendría sentido definirlo. Acá nosotros, como para profundizar un poco, empezamos a trabajar directamente diciendo que este estrés sí o sí necesito saber antes de definirlo qué es la homeostasis. Porque en realidad, sabiendo que la homeostasis es el equilibrio dinámico, porque uno nunca está 100% equilibrada, es el equilibrio dinámico entre el medio interno del cuerpo humano y las respuestas a los cambios internos y externos, nosotros podríamos decir que estrés es todo aquello que pone en desafío este equilibrio, ¿sí? Entonces, es necesario brindar respuestas al estrés. El estrés siempre nos está acosando, ¿sí? Con determinados estímulos estresantes que nos ponen a nosotros a prueba. Y habíamos visto el año pasado, y sobre todo lo dimos en anatomofisiología con ustedes, sobre el hecho de qué pasaba cuando nos poníamos nerviosos, cuando estábamos estresados previos a un examen. Y todos hablamos un poquito de esto de el mecanismo de lucha-huida, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno. Ahora, siempre respondemos desde este punto, desde este mecanismo de lucha o huida. Y uno lo dice como si fuera una sola cosa, pero son exactamente polos opuestos. Puede ser que el mismo agente estresante nos esté generando a nosotros un mecanismo de lucha o de escape, que son reacciones opuestas ante el mismo estímulo. Primero vamos a ver entonces quiénes se estresan. Nosotros podríamos decir que todos los seres vivos se estresan. Miren el pobre animalito cómo va, ¿sí? Todos los seres vivos se estresan. Ahora, nosotros como ser humano somos los únicos que nos estresamos por cosas que todavía no pasaron o que posiblemente ni siquiera pasen. Esto de si me pongo esto, ¿qué dirán? ¿Me hará ver gorda? ¿Vendrá tal cosa? ¿Voy a cocinar tal comida? ¿Les gustará a mis hijos? Y me genera estrés. Ay, no sé, ¿hago esto o hago lo otro? Esto de estresarnos por cosas que no son ni siquiera reales en el tiempo real, nos genera un estrés para acontecimientos futuros que pueden incluso suceder o no. Esto le pasa solamente al ser humano. Más allá de que la cara del perro sea graciosa y que uno podría estar interpretando que él está estresado por la posibilidad de manejar, ¿sí? De chocar, en realidad sabemos que es solamente un chiste. El perro se estresaría por el hecho de cómo está conduciendo la señal, no por la posibilidad de que algo le suceda más adelante. Entonces, en esta lucha o huida, ¿sí? Es esta reacción fisiológica, ¿sí? que el cuerpo lo hace de manera general para todos los estímulos estresantes. Entonces, la reacción fisiológica es la misma. La respuesta que nosotros vamos a ejercer es lo que es diferente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una persona que está corriendo por un animal que lo quiere atacar. Entonces, claramente va a tener elevada la adrenalina, que estimula el sistema nervioso simpático, para que prepare el cuerpo para salir huyendo a todo lo que da, ¿sí? Para escapar de este peligro.
esta respuesta de taquicardia, taquipnea, aumento de la adrenalina, de esta sensación en el estómago que es tan extraña. Toda esta respuesta la puede estar sucediendo también a este hombre que vemos ahí abajo, que lo único que tiene posiblemente sea pánico escénico, incluso así fuera para recibir una medalla que se merece. Hoy lo vemos tan lejano, pero dentro de un año ustedes van a estar prontos a recibirse. Y les aseguro que el solo hecho de estar sentados esperando que nombren o que digan su nombre para subir a recibir el título ya es una situación estresante y ya les genera descompostura y dolor de panza y sudoración en las manos. Entonces, diferentes estímulos que pueden ser positivos o negativos generan en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso, este mecanismo de lucha o huida. Igualmente, el mecanismo fisiológico es el que es liberado. Ahora tenemos que ver cómo nosotros respondemos emocionalmente, personalmente, psicológicamente a esta respuesta fisiológica del organismo. Nosotros, como agentes de salud, como enfermeros, sufrimos estrés, por supuesto. Pero los agentes que nos generan estrés a nosotros puede ser la falta de pago en algunos casos y conocemos cuáles son, la falta de pago en el trabajo o si me alcanzará el sueldo, pero es común a la mayoría de las personas. Nosotros sufrimos estrés por los sucesos que pueden acontecer sobre otras personas. ¿Habré hecho lo suficiente para ayudar a este paciente? ¿Será que después de cirugía va a volver bien? ¿La familia le irá a decir o no de la patología que tiene? ¿Por qué no lo viene a visitar tal familiar de tal paciente? Porque esto lo genera, lo pone triste. Estas situaciones son estresantes para nosotros como cuidadores de otros. Son situaciones que afectan directamente a otras personas por las cuales nosotros también vamos a responder con este mecanismo de respuesta ante el estrés. Entonces, la enfermería está altamente expuesta. Ustedes piensen que van a atender de 8 a 14 pacientes durante 8 horas todos los días de la semana y volver a casa y continuamos con el estrés de casa. Entonces, yo en la siguiente diapositiva puse un par de imágenes que me parece que hablan por sí mismas, ¿sí? De qué tipos de estrés estamos expuestos y sobre todo hoy en día. Y vamos a ver también de qué manera nosotros podemos responder adaptándonos bien a este estrés o mal adaptándonos. ¿Sí? Fíjense que puse 4 imágenes. Algunas podrían considerarse incluso positivas. Fíjense que en la primera imagen vemos a personal de salud durmiendo. No distinguimos si son enfermeros, si son médicos, si son camilleros. No importa. En este caso es gente que tiene tal nivel de estrés durante el día. ¿Sí? Algunos podrían decirse no se puede dormir, pero el agotamiento físico en un momento es tal que terminan hasta teniendo la posibilidad de dormir en el suelo. Claramente son imágenes bastante actuales, son imágenes de este momento en el que estamos atravesando con la pandemia del coronavirus, en donde, como decía en la diapositiva anterior, no solamente me voy a preocupar y altamente me voy a preocupar por mantenerme sano, por cuidarme, por evitar que yo me enferme, que yo sea transmisor. Me voy a poner también preocupada o estresada por la salud de las otras personas, de mis compañeros. Y cuando vuelvo a casa, mayor estrés aún de poder descontaminarme, sacarme todas las prendas que puedan haber tenido contacto con algún paciente infeccioso. ¿Para qué? Para no poder transmitir esta enfermedad que sabemos las consecuencias que causa a nuestra familia. Y muchas veces convivimos con niños pequeños que ya hace más de 30 días tenemos, entre comillas, encerrados en nuestras casas y que ellos mismos también para nosotros suelen ser agentes estresantes. Entonces, en este momento de esta catástrofe, de esta pandemia que estamos viviendo, tenemos altísimas posibilidades de quedar
o de estresarnos, ¿sí? De estresarnos tanto, de que este manejo del estrés se nos empiece a ir de las manos. Fíjense que en la imagen de al lado, ¿sí? En esta, entre compañeros tienen que analizarse, tomarse muestras para saber si aún están sanos o si ya son portadores de este virus. En esta imagen de acá abajo vemos cómo el estrés físico permanentemente nos está atacando y emocionalmente también nos afecta. Más clara aún, fíjense cómo tiene relación con la imagen que veíamos en el hombre este que iba a recibir un premio, que tenía que hablar. No la está siguiendo a nadie. Dice en la nota periodística que ella llora por los aplausos de los vecinos. Pero nosotros sabemos a veces que es tal la contención de estas emociones que tenemos, de este estrés que estuvimos recibiendo, este estímulo estresante que estuvimos recibiendo, que ante cualquier caricia, ante cualquier abrazo, ante cualquier momento en el que uno pueda sentarse y tomárselo solo o descansar virtualmente, ¿no?, de estos estímulos estresantes, se produce esto, un quiebre en la persona. Ya ella no tiene esta adrenalina corriendo por su cuerpo, sino que siente que puede aflojarse, ¿sí?, que es reconocido su trabajo, que puede bajar la guardia, entre comillas, ahora que salió del hospital, y esto inunda de emociones que se prohibió tener durante el momento de trabajo. Entonces, los estímulos que nos estresan pueden ser muchísimos. Ahora lo que tenemos que ver es de qué manera respondemos a ellos. Acá está, en esta diapositiva se ve clarísimo cuál es el problema en relación a esto. Nosotros decimos que tenemos varios estímulos que pueden estar que pueden estar estimulando este mecanismo de lucha o huida, que responden fisiológicamente de la misma manera, pero personalmente no. Y acá está la variación individual de la que habla la diapositiva. La respuesta del estrés puede ser perjudicial, ¿sí? Nos puede causar incluso enfermedades, pero en sí mismo los agentes estresantes son los que nos enferman, ¿sí? No el estrés en sí mismo, sino aquellas respuestas al estrés que nuestro organismo intenta dar son las que nos pueden causar enfermedades como por ejemplo gastritis, ulceraciones, incluso taquicardias insostenibles, infartos, ¿sí? Han escuchado ustedes seguramente cuando hablábamos de esto de tener presión arterial emocional. ¿Qué es esto de emocional? Es determinados estímulos que podría decirlos entre comillas emocionales que generan estrés en la persona con una respuesta negativa de parte del cuerpo, que es la elevación de la presión. Entonces es bastante complejo manejarlo, no solamente fisiológicamente, sino la respuesta emocional y la respuesta personal que cada una de estas personas puede tener como reacción. Acá en la imagen, que me gustó, había varias, pero ante una situación estresante se ve que se ha inundado determinado lugar, tenemos personas que se paralizan, personas que pueden romper en llanto o huyen y personas que luchan. Esto no quiere decir que sea mejor o peor persona cada una de las que están acá. Es la forma en la que responde, ¿sí? Actitudinalmente es la forma en la que responden al mismo estímulo estresante. Para todos hubo esta situación de estrés en una inundación, por ejemplo. Pero cada una de estas tres personas que vemos en la imagen respondió de manera diferente. No fisiológicamente, porque fisiológicamente todos respondemos con lucha-huida, pero claramente estos están en posición de huida y este está en posición de lucha. Esas actitudes que tomemos hablan de la variación individual de cómo uno responde ante los estímulos estresantes. Y ahora vamos a ver esto de
cómo adaptarnos al estrés, de qué manera nosotros respondemos a estos estímulos estresantes. Podemos tener respuestas positivas, las que vamos a llamar adaptativas al estrés, y respuestas negativas o maladaptativas al estrés. Dentro de las respuestas positivas, primero tenemos que ver cómo se resuelven los problemas. Tenemos que identificar cuál es el problema, sentarnos, planificar de qué manera voy a actuar, posibles respuestas, y trabajar sobre la forma activa para resolver el problema. Otra forma de una respuesta adaptativa sería la utilización del apoyo social, como vemos en la imagen, obviamente que es figurativa, pero hay que solicitar y aceptar ayuda de otras personas. ¿Sí? No hay que verse sobrepasado y quedarse en la frustración del no poder, sino que hay que solicitar ayuda para poder afrontar, ¿sí?, esta situación estresante. Esta es una respuesta positiva, pedir ayuda. ¿Sí? Y la otra respuesta adaptativa sería el reencuadre. Quiere decir redefinir la situación para ver los lados positivos y negativos. Es como hacer una lista y decir, a ver, bueno, esta es la situación que tenemos hoy. ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo con lo que yo puedo trabajar de esto? Veamos, ¿es tanto lo negativo o resuena más que lo positivo y en realidad no estoy sabiendo ver cuáles son las ventajas de determinada situación? Y cómo utilizar esta situación para nuestro propio beneficio. Hoy en día podríamos decir que nos quedamos con todo esto que nos está pasando. Pucha, yo pagué la cuota y no puedo ir a clases y tengo mal el internet y no le entiendo mucho al profe, o se escucha eco cuando graba, o no sé, YouTube está retrabado. Encuentro millones de aspectos negativos. Habrá un reencuadre, un redefinir, ¿sí?, esta situación para ver qué lados positivos tienes y qué lados positivos tiene, y empezar a utilizarlo para nuestro propio beneficio. Se debería decir, esta situación a mí me obliga a aprender a estudiar de otra manera, me obliga a leer mucho más, porque si no antes aprendía solamente a escuchar y bueno, lo que no leí no importa, después la profe lo explica. Aprendo a preguntar mejor. ¿Por qué? Porque de esta manera, con los pocos encuentros que estamos teniendo, nos vamos a aprovechar muchísimo mejor el tiempo. Aprendo a sentarme y organizar el tiempo. Aprendo a lo mejor a estar en casa y compartir con los míos. Redefinir las situaciones y buscar el lado positivo. Esas son maneras adaptativas de superar el estrés. Respuestas adaptativas. Y ahora vamos a ver lo que no tenemos que hacer, las respuestas negativas, las maladaptativas. Primero, evitación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Elegir no afrontar la situación. No, los sentimientos negativos se pueden hacer crónicos. Yo esto no lo puedo hacer, no sé cómo se hace, no le entiendo nada y no sé por qué página va y ahí me quedo. Evito encarar el problema y solamente me quedo con todas las respuestas negativas. Estas respuestas negativas solamente me lleva a más frustración y a más negaciones. Después tenemos otra respuesta negativa que es autoinculparse. Autoinculparse le va a quitar el énfasis, ¿sí?, al trabajo para la resolución de este problema. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que todos los sentimientos se refieren a mí sobre lo que yo no puedo hacer, no estoy encarando el problema, no hablo del problema en sí mismo, sino que ya no sé, vos hacelo como quieras, yo no puedo, esto es culpa mía porque yo no debería haberme anotado este año, yo sabía que iba a ser más difícil y al fin y al cabo, entonces me frustro y hago mucho más énfasis en la no resolución del problema, no en el problema, sino en mi propia negatividad para hacerlo. Y por último, el fantasear. Este sería divino si no funcionara, pero tiene una durabilidad muy corta. Pensar que todo irá bien. A tal punto se piensa, bueno, ya se va a ir solucionando. Dios proveerá. Está divino, yo también soy religiosa, pero Dios proveerá sin acción no existe.
todo va a funcionar mejor. Si yo no cambio la acción, la reacción va a ser la misma. Ante el mismo estímulo, la misma respuesta. Entonces, quien tiene que cambiar algo para que la respuesta sea positiva y se vea modificado, ¿sí?, este afrontamiento del estrés somos nosotros. Entonces, el todo irá bien es barrer bajo la alfombra. Bueno, ya se va a ir solucionando, ya se va a ir solucionando. Y mientras tanto, no hago nada para que se vaya solucionando. Esta es una manera de negación. Bueno, chicos, espero que les haya servido de algo. Nos quedaría un solo temita para poder cerrar la unidad y nos encontramos en clase para consultas de lo que necesiten. Nos estamos viendo. Besos para todos.